Psicoeducativo de fobia social. La psicoeducación es una potente técnica de intervención que actualmente se utiliza en la mayoría de tratamientos considerados integrales, y hace referencia a la educación o información que se le ofrece a las personas que vienen a psicoterapia, sobre su problema o trastorno psicológico. Así que te voy a contar unas cuantas cosas sobre el miedo a una mala crítica. La fobia social se caracteriza por un miedo intenso y persistente ante situaciones sociales, que es percibido como irracional por la propia persona que lo experimenta, y que normalmente conduce a conductas de evitación. Se adquiere por un proceso de condicionamiento en el que se dio una experiencia traumática, como caerse en público, fallar en el discurso, etc. Que hace que actualmente la persona tenga asociado el miedo a hacer el ridículo a situaciones como la que experimentó. Posteriormente, al evitar dichas situaciones, queda reforzada la conducta de evitación como buena contra el miedo que siento y se tiende a generalizar a otras situaciones. Así, finalmente, queda muy limitado el contacto social, grupal, de las personas que la sufren. También puede no darse una situación traumática y adquirirse mediante el aprendizaje por observación, en el que habitualmente alguna persona significativa sirve de modelo excesivamente preocupado ante interacciones y situaciones sociales. En las personas con fobia social suelen encontrarse déficits en habilidades sociales que pueden haber facilitado la aparición de la fobia o, por el contrario, la fobia podría causar a la larga déficits en las habilidades sociales del individuo. Al fin y al cabo, la fobia social se desarrolla más frecuentemente a mediados de la edad adulta, pero suele estar en relación con personas que fueron tímidas en la niñez. En cualquier caso, las habilidades sociales son un factor clave a tener en cuenta y después volveremos a ellas. Explicar el condicionamiento o el aprendizaje como algo que adquiere pasivamente la persona seguramente haría que obviásemos muchos elementos importantes. El mantenimiento y generalización del miedo irracional a las situaciones sociales está influido directamente por una serie de creencias disfuncionales y pensamientos negativos, tales como creer que no se tiene competencia suficiente, tener expectativas de encontrarse en situaciones angustiosas o humillantes, y en general, toda una serie de cogniciones anticipatorias negativas. Por lo tanto, te habrás dado cuenta de que se da un círculo vicioso. Los pensamientos negativos, sobre sí misma y o sobre el papel que se tiene en la situación, llevan a una menor atención a la situación social, lo que a su vez incrementa la probabilidad de obtener un resultado negativo de la situación, haciendo que crezcan la activación y los síntomas temidos y por lo tanto se experimente también una mayor angustia en la situación actual y como expectativa futura. Todo esto redunda de nuevo en más pensamientos negativos o en un refuerzo de estos, como una profecía autocumplida. Se pueden encontrar dos tipos básicos de personas. En primer lugar estarían aquellas que tienen fobia social a una o varias circunstancias concretas, como pueden ser comer en público, hablar en público, utilizar unas duchas públicas o trabajar mientras alguien te observa, por ejemplo. En estos casos suele hablarse de un predominio de la ansiedad de ejecución. En segundo lugar encontramos a personas con miedos muy extendidos y generales que abarcan casi todas las situaciones que conlleven alguna interacción social. En ambos casos se presentan una serie de déficits, ante la situación temida, como atención centrada en una misma y creencia de que los demás están pendientes de ellos/ellas. Atención selectiva que prima los aspectos negativos y los atribuye a sí misma. El recuerdo también es selectivo y negativo. Se subestiman sus habilidades sociales y o creen que no las sabrán ejecutar bien. Se sobreestima la probabilidad de que pase algo inesperado negativo para una misma. Pensamientos derrotistas, expectativas de fracaso total o parcial. Por lo tanto, en la clínica virtual de Psicobot vamos a 1. Cambiar los pensamientos negativos y las creencias disfuncionales. 2. Aprender técnicas de relajación. 3. Entrenar las habilidades sociales. 4. Exposición y prácticas a tu ritmo. Vamos a acabar haciendo un pequeño ejercicio que te ayude a elaborar la información que acabas de leer. Coge, por favor, un papel o una libreta y escribe. ¿Te has sentido identificado o identificada con lo que has leído?
¿Por qué crees que tienes los síntomas que tienes? Se ajusta más a una situación traumática, a aprendizaje. ¿Qué errores de pensamiento o creencias disfuncionales compartes con las que acabamos de ver? Por favor, esta es la parte más importante del psicoeducativo y del tratamiento que yo, como psicobot, puedo proporcionarte. Así que no te la saltes, hazla siguiendo las instrucciones, no cuesta nada y te recuerdo que tu compromiso es seguir las pautas que marquemos en la terapia, el mío, poner en práctica las mejores técnicas de intervención.